¿Qué tal? En este video continuamos con el estado sólido y la transferencia de calor en sólidos. Y también vamos a ver lo de los cambios de fase de sólido al líquido. Ok, entonces vamos a comenzar viendo qué pasa cuando agregamos calor a una sustancia con este diagrama. Entonces, cuando agregamos calor, vamos a imaginar que empezamos aquí con esta sustancia que está en estado sólido. Sus moléculas están acomodadas, como podemos ver aquí. Y entonces, ¿qué pasa cuando añadimos calor a ese sólido? Entonces, como podemos ver en la gráfica, cuando añadimos calor a ese sólido, su temperatura también va a aumentar, como vemos del lado vertical de la gráfica. Añadimos calor. Añadimos calor y al mismo tiempo su temperatura aumenta, como vemos en esta línea inclinada. Conforme añadimos calor, el sólido la temperatura del sólido se va a incrementar. Entonces, conforme estemos añadiendo este calor, vamos a llegar a un punto en el que llegamos al punto de fusión. Entonces aquí llegamos al punto de fusión. En este punto se requiere calor adicional para convertirlo en líquido. Durante la fusión, durante todo este proceso de fusión, como pueden ver aquí, la temperatura se mantiene constante hasta que toda la sustancia esté fundida. Entonces, durante el proceso de fusión, agregamos calor, pero la temperatura no aumenta. Ese calor, esa energía, la estamos utilizando en romper las fuerzas intermoleculares que mantienen a la sustancia como sólida. Estamos utilizando esa energía en romper esas fuerzas y convertirlo en líquido. Entonces, durante ese proceso añadimos calor, pero la temperatura no aumenta hasta que todo el líquido esté fundido. Pero hasta que toda la sustancia esté fundida y se haya convertido en líquido. Una vez que termina la fusión, ya se derritió toda esta sustancia, ahora estamos en estado líquido aquí. Si añadimos más calor, hacemos que la temperatura del líquido aumente, añadimos calor y al mismo tiempo aumenta la temperatura, hasta que llegamos al punto de ebullición, que está aquí como el punto B. En el punto de ebullición, como ya habíamos visto antes, todo el calor que sigamos añadiendo se utiliza para volver a romper las fuerzas intermoleculares de ese líquido y evaporarlo. Entonces, durante la ebullición estamos agregando energía, pero la temperatura no aumenta hasta que toda la sustancia se haya evaporado. Una vez que se evapora toda la sustancia, entonces si agregamos más calor, entonces ahora sí vamos a incrementar la temperatura de esa sustancia. Y bueno, lo mismo sucede en sentido contrario. Podemos sacar calor de la sustancia, condensarlo, después liberar más calor, enfriarlo y después congelarlo. Entonces, como vimos también, va para los dos lados el proceso. Ok. Entonces, para ver cómo y qué tanto se incrementa la temperatura de un líquido con la cantidad de calor que añadimos, pues tenemos que ver una vez más el calor de fusión y de solidificación para ver cuánta energía se requiere para fundir o solidificar la sustancia. Ok, entonces el calor o entalpía molar de fusión, que la vamos a representar como delta H fusión y que tiene unidades de kilojoule o joule por mol o por gramo, porque recuerden que esto también lo podemos ver en gramos. Es la cantidad de calor que se necesita, es la cantidad de calor
que se necesita para fundir un mol de sólido, para fundir un mol de sólido en su punto de fusión, en su punto de fusión. Como les digo, este calor de fusión también lo podemos expresar en gramos. Y como hemos estado viendo, este calor de fusión depende de las fuerzas intermoleculares de atracción en el estado sólido. Un calor de fusión alto suele ser alto en sustancias con punto de fusión elevado. Y bueno, entonces este calor de fusión está relacionado con las fuerzas intermoleculares. Y a ver, como nota aparte, el calor de fusión suele ser alto en sustancias con punto de fusión elevado. Ok. Y bueno, lo mismo, pero en sentido contrario, es el calor o entalpía de solidificación. El calor de solidificación de un líquido. El calor de solidificación de un líquido es de la misma magnitud que el calor de fusión, y este representa la remoción de una cantidad de calor suficiente. Es la remoción de una cantidad de calor suficiente para que un mol o un gramo de líquido se solidifique en su punto de congelación. Entonces, para el agua, el ejemplo de hielo y agua líquida, hielo, agua a 0 grados Celsius, tenemos que, para derretir el hielo, se absorben 6.02 kilojoules por mol o 334 joules por gramo para derretir el hielo. Y para congelar el agua, en el proceso de congelamiento de agua se desprenden 6.02 kilojoules por mol de agua o 334 joules por gramo de agua. Ok, entonces esto es el calor de solidificación y calor de fusión. Entonces, recordando algo que ya vimos con los líquidos, recordemos que vamos a usar las mismas fórmulas que anteriormente, nomás ahora estamos agregando un cambio de fase más. Entonces recuerden que el calor, la cantidad de calor que hace cambiar la temperatura de una sustancia está dado por esta fórmula en el que el calor añadido es igual a el calor específico de la sustancia multiplicado por la masa de calor específico de la sustancia multiplicado por la masa de la sustancia
Y esta es la diferencia de temperaturas, el cambio de temperaturas que hubo en la sustancia. Temperatura final menos temperatura inicial. Esto también aplica para sólidos. Nomás hay que recordar que el calor específico en el sólido es diferente al calor específico en el líquido. Entonces hay que revisar las tablas. En su libro está en el apéndice para cada sustancia. Y para el cambio de fase es igual también. Q es igual a M por L, donde M es la masa de la sustancia y L es, en el caso del líquido a gas, va a ser el delta H de vaporización, y en el caso de sólido a líquido va a ser el delta H de fusión. Entonces, con este calculamos la energía necesaria para el cambio de fase, y con este de acá calculamos la energía necesaria para el aumento de temperatura. Ok, entonces vamos a ver, ya que vimos esto, vamos a ver unos ejemplos de calor de fusión. Ejemplo 3.6 de calor de fusión. Me dicen el calor molar de fusión del sodio es 2.6 kilojoules por mol en su punto de fusión a 97.5 grados Celsius. ¿Qué cantidad de calor deben absorber 5 gramos de sodio sólido a 97.5 grados Celsius para fundirse? Entonces nomás me están preguntando la cantidad de calor necesaria para fundir la sustancia. Entonces simplemente voy a usar la fórmula de calor, va a ser igual a masa por el calor de fusión, delta H de fusión. Y hay que ver qué información tenemos. Tenemos delta H de fusión es igual a 2.6 kilojoules por mol. Tenemos la cantidad de sustancia, masa es igual a 5 gramos. Y ojo, aquí tenemos aquí por mol y aquí por gramo. Entonces tenemos dos opciones. Una, convertir el delta H a joules por gramo, kilojoules por gramo, o convertir la masa de 5 gramos a mol. Yo lo que voy a hacer es convertir la masa a mol. Entonces la masa convertir a mol, porque si no la convertimos no tenemos unidades coherentes y el resultado no nos va a dar correcto. Para esto, para convertir a mol, pues tengo que buscar en mi tabla periódica la masa atómica del Na, que es 22.9897 gramos por mol. Entonces, para convertir, tengo 5 gramos de Na. A través de esto saco mi factor unitario, en el que, recuerden, las unidades que queremos eliminar van abajo. Entonces, 22.9897 gramos de Na equivalen a un mol de Na, y gramos con gramos se eliminan y ya me va a quedar en mol. Hago la división, 5 entre 22.98, y esto es igual a 0.22 mol de Na. Entonces ya lo tengo en mol, ya tengo en mol también el calor de fusión, y simplemente puedo ya sustituir en mi fórmula. El calor va a ser igual a la masa, 0.22 mol, por calor de fusión, 2.6 kilojoules sobre mol. Y pues simplemente tenemos que hacer la multiplicación. Mol con mol se elimina, me quedan nomás unidades de kilojoule. Y entonces me queda 0.22 por 2.6 es 0.57 kilojoules de calor que tenemos que la sustancia debe absorber. Y ese es el resultado.
Ok. Vamos a ver un ejemplo más para terminar este video. Entonces pasamos al que sigue. Ejemplo 3.7, me piden calcular la cantidad de calor que deben absorber 50 gramos de hielo a menos 12 grados Celsius para convertirse en agua a 20 grados Celsius. Entonces, dice consulte el apéndice E. Esto es para sacar los valores de calor de fusión y los calores específicos. Entonces pueden revisar ahí en el apéndice E y van a encontrar que delta H de fusión del agua es 334 joules por gramo a 0 grados Celsius. El calor específico del hielo es igual a 2.09 joules por gramo por grado Celsius. Joules por sobre gramo por grado Celsius, y el calor específico del agua es 4.18 joules sobre gramo por grado Celsius. Ok, entonces estos son los calores específicos y calor de fusión que vamos a utilizar y vamos a analizar lo que tenemos que hacer. Entonces me piden encontrar el calor necesario para que 50 gramos de hielo a 12 grados Celsius se conviertan en agua a 20 grados Celsius. Entonces puedo identificar que hay 3 pasos distintos durante el proceso completo. El primer paso es calentar el hielo de menos 12 grados a 0 grados. Ese es el primer paso. ¿Cuánto calor necesito? Le voy a llamar calor 1. ¿Cuánto calor necesito para calentar el hielo de menos 12 a 0 grados Celsius? En el paso 2, necesito fundir el hielo, fusión del hielo a temperatura constante. ¿Cuánta energía necesito para derretir el hielo? Este le voy a llamar calor 2 en el paso 2. Y en el paso 3 necesito calentar el agua de 0 grados Celsius a 20 grados Celsius. ¿Cuánto calor necesito en el paso 3 para calentar esa cantidad de agua de 0 a 20 grados? Y entonces voy a calcular la cantidad de calor cada una por separado y luego al final las voy a sumar. Entonces vámonos paso por paso. Paso 1. Entonces para el paso 1, la cantidad de calor que necesito va a ser igual a calor específico del hielo multiplicado por la masa de hielo multiplicado por el cambio de temperatura de menos 12 a 0. Entonces, C del hielo es igual a 2.09 joules por gramo por grado Celsius. Tengo una masa de 50 gramos. Tengo un delta T de temperatura 2 menos temperatura 1. La temperatura final es 0 grados Celsius menos temperatura 1 es menos 12 grados Celsius. Esto es igual, menos por menos más, 0 más 12 es igual a 12 grados Celsius. Hubo un incremento de temperatura de 12 grados. Sustituyo en la fórmula, me queda que 2.09 joules sobre grado Celsius, T multiplica 50 gramos, T multiplica 12 grados Celsius. Entonces, gramos se elimina con gramos, grados Celsius se elimina con grados Celsius. Me quedan joules y simplemente hago la multiplicación. 2.09 por 50 por 12. Y eso me da 1254 joules.
Este es el calor necesario para calentar el hielo de menos 12 a 0 grados. Ok, vamos al paso 2. Paso 2. ¿Cuánto calor necesito para derretir el hielo? El calor que necesito para el cambio de fase es igual a la masa multiplicado por el calor de fusión. Tengo que la masa es igual a 50 gramos y tengo que el calor de fusión es delta H de fusión es igual a 334 joules por gramo. Simplemente sustituyo en la fórmula, me queda que 50 gramos multiplica a 334 joules por gramo. Gramo con gramo se eliminan, solo me quedan joules. 334 por 50 es 16.700 joules. Este es el calor necesario para fundir 50 gramos de hielo a 0 grados Celsius. Y paso 3, ¿cuánto calor necesito para elevar la temperatura del agua de 0 a 20 grados? Va a ser igual a calor 3, va a ser igual al calor específico del agua, multiplicado por la masa de agua, por el cambio de temperatura. El calor específico del agua es 4.18 joules por gramo. La masa son 50 gramos. Delta T es temperatura 2 menos temperatura 1. La temperatura 2 son 20 grados Celsius. La temperatura 1 son 0 grados Celsius. Esto es igual a 20. Y sustituyo. Q3 es igual a 4.18 joules sobre gramo. Aquí me faltó por grados Celsius. Gramo por grados Celsius por 50 gramos por 20 grados Celsius. Simplemente hago la multiplicación, grados Celsius se elimina con grados Celsius, gramos se elimina con gramos arriba, solo me quedan joules. Me queda que Q3 es igual a 4.180 joules. Este es el calor necesario para elevar la temperatura del agua esos 20 grados. Y el calor total va a ser la suma de los calores necesarios en cada uno de los pasos. Q2 más Q1 más Q3. Meten estos valores a su calculadora, los suman. Este más este más este. Y me da que el calor total en el proceso completo son 22.134 joules, por lo que es igual 22.134 kilojoules. Y ese sería el resultado, el calor necesario para aumentar la temperatura del hielo desde menos 12 grados, convertirlo a agua y elevar la temperatura a 20 grados. Y una vez más podemos notar que la mayor cantidad de calor, donde más energía necesitamos, es en el cambio de fase de la sustancia. La mayor cantidad de calor se absorbió en derretir el hielo. Después de resolver este ejemplo, deberían ser capaces de resolver el ejercicio 56 de la tarea que posteriormente ya va a estar ahí en el Google Classroom. Por lo pronto, este video lo terminamos aquí.